Voces RCN. Lucía Bastidas, su punto de vista sobre el caso de la señora Edy Fonseca. Esclavismo del siglo XXI, aberrante e inhumano, porque no solo la tuvieron ahí retenida día y noche, sino que las condiciones en las que la pusieron a dormir, un sitio donde había ratas, donde habían fumigado, solamente con un sofá. Esto debe tener la responsabilidad de todos los del conjunto que la vieron, porque ella misma decía que veía cómo entraban y salían domiciliarios, cómo entraban y salían residentes y ella no la dejaban. Entonces debe actuar aquí el Ministerio del Trabajo, la Secretaría de la Mujer y la Fiscalía, que ya vio investigación. Y miren que la preocupación del administrador cuando se la llevaron a ella en una ambulancia era que le iba a meter en un problema, no que la señora estuviera a punto de morir. Entonces es aberrante, lamentable que hubiéramos conocido de este episodio y cuántos más están pasando. Cuenta ella lo que contó el abogado, se le juntó su tema físico con un tema de salud mental por el encierro que estuvo sometida durante tantos días. Lucía Bastidas, ¿qué piensa de esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría? En el sentido de que, en términos generales, al presidente Iván Duque le va muy bien, pero cuando se le pregunta a la gente específicamente ya por medidas concretas o para los pequeños empresarios o para proteger el empleo, ahí la calificación no es tan buena. Bueno, yo comparto que el presidente Iván Duque, con mesura, con responsabilidad, ha atendido la crisis sin ningún ánimo de protagonismo y de show. Creo que eso es importante porque nos da tranquilidad a los colombianos. Lo otro, comerciantes, pequeños y medianos empresarios, profesionales independientes, pues afecta el bolsillo. Ya cuántas empresas tuvieron que cerrar, cuántas personas dejaron de recibir ingresos, a cuántos les dijeron ustedes van a trabajar un día sí, un día no. Restricciones tocó el bolsillo. Entonces, y los bancos desafortunadamente hicieron un papel maquiavélico porque no quisieron sumarse a resolver la crisis del país. Entonces, es normal que tengan esa percepción todo el sector económico. Además, que hemos venido en confinamiento, no se puede reactivar todavía del todo el aparato productivo. Entonces, esto genera, como el bolero, ansiedad, angustia y desesperación, y es normal que mientras las ayudas no lleguen, tengamos esa calificación, pero además también demuestra la poca credibilidad que se tiene en los gobiernos en general, porque cuando le preguntan a la gente que si las ayudas están llegando o no, bien, la gente cree que no. Entonces también tenemos esa desconfianza permanente de los bogotanos, de los colombianos, de que las ayudas no están llegando, y las ayudas pues definitivamente no van a llegar a todas partes, porque los que pedían ayudas al Estado las necesitan, pero gente que jamás había necesitado un subsidio, que jamás había necesitado un apoyo, lo va a necesitar y van a estar de últimos en la cadena de ayudas. Entonces esto ayuda a que tengamos esa percepción con realidad de comercio, de pequeñas y medianas empresas, de los profesionales independientes. Es que los que tenían que salir, los del comercio, las esteticistas, los de la peluquería, los taxistas, los de los muebles, los de los colchones, los de la marroquinería, pues no están recibiendo ingresos, no tienen con qué comer y no están en las ayudas de los gobiernos, ni municipales, ni distritales, ni nacionales. Entonces eso nos ayuda a complicar más el panorama. Muy bien. Mire, a propósito de lo que está diciendo usted, yo les quería plantear un asunto. Hablaba usted lo de Claudia López, la actitud de Claudia López con respecto al presidente Iván Duque, que algunos la critican y otros no. Pero justamente quería preguntarles sobre cómo va a cambiar la política, o cómo ha cambiado la política, y seguramente va a cambiar de aquí en adelante. Y sobre esto se ha discutido en el mundo. Para empezar, lo primero que ocurre cuando hay una pandemia, y eso está demostrado políticamente, es que la gente se aferra al líder del gobierno, sea quien sea, porque creen que el Estado es lo más fuerte, que el Estado los puede proteger. Pero también ocurre que los autoritarismos se fortalecen, está ocurriendo por ejemplo en Hungría con el primer ministro Viktor Orbán, se fortalecen también los nacionalistas porque siempre dicen que las epidemias llegan de fuera, y en efecto esta llegó de China, otra decían que llegó de España, la gripe española, que además no era verdad, y demás. Y esto desde luego, lo que ocurre es que muchos gobernantes echan mano de las medidas extraordinarias para hacer lo que les da la gana. Pero por otro lado viene el debate, y aquí quería preguntarles sobre si de aquí en adelante van a ser más fuertes los mandatarios locales y regionales de lo que han sido hasta ahora. Lucía Bastidas, ¿cómo va a cambiar la política? Bueno, primero, las crisis son un escenario propicio para que los dictadores hagan de las suyas por el control político. Necesitamos control político en el nivel nacional y en el nivel distrital. ¿Cómo los políticos logramos ayudar a los gobiernos
apoyar al gobierno sin dejar de hacer control político. Esa es una preocupación que hemos tenido en el Consejo de Bogotá. Hemos estado haciendo foros, hemos estado trabajando virtualmente, pero la excusa de algunos funcionarios es el COVID. No, porque estamos en el COVID y no hagamos esto porque estamos en el COVID, entonces no podemos dejar de hacer control político. Aquí no estamos en una competencia entre el presidente y la alcaldesa. La alcaldesa es muy de las encuestas. Cuando la alcaldesa salió a hablar del aeropuerto, de todas maneras iba a llegar el virus aquí, que cerrar el aeropuerto cuando primero había dicho que esto era una simple gripita, todo obedece a las encuestas. Cuando salió a hablar de los venezolanos, obedece a las encuestas. Me preocupa que en una crisis de estas solamente estemos guiados por las encuestas y no por resolver un problema. El único enemigo público en Colombia, en el mundo y en Bogotá es el COVID-19. Tiene el Congreso de la República que seguir haciendo control político virtualmente o presencialmente, igual el Consejo de Bogotá. No podemos perder esa posibilidad porque en medio de la crisis también hacen contrataciones locas, como la que yo denuncié en Bogotá, que quieren hacer con la Cruz Roja más de 13.000 millones de pesos, perdemos el 10% de entrada por gastos de administración. Entonces el control político es muy importante y aquí es mesura. El que utilice la pandemia, el que utilice el COVID para hacer política o politiquería, debería ser repudiado por absolutamente todos, sea gobernante o sea candidato a alguna cosa. Hoy se conoció el dato del desempleo en Estados Unidos. Ha llegado al 14,7%, el más alto desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. Las elecciones son en menos de 6 meses, en 5 meses y 28 días, donde se va a enfrentar Trump con Joe Biden. Es verdad que falta mucho, eso en política es mucho, y que si, por ejemplo, aparece la vacuna en Estados Unidos antes de las elecciones, lo más probable es que el señor Trump barra en esos comicios presidenciales. Pero si las cosas siguen como van, con este desempleo, ¿eso le cuesta la reelección a Trump, sí o no? Lucía Bastidas, 40 segundos. Yo sí creo que los 40.000 muertos, la pandemia y la crisis económica le está pasando la factura a Donald Trump. Solamente, como usted lo dijo al principio, si tiene la vacuna, porque a veces lo vemos muy tranquilo, porque Biden también con el tema de la violación y todo esto, pues es complicado, pero hoy sí le está pasando la factura y el 54% de los estadounidenses están en desacuerdo con lo que está pasando. Entonces, le va a tomar ventaja Biden si no encuentra rápido la vacuna y si no disminuyen las cifras. Mire cómo está Nueva York, que era un centro importante para él. Por supuesto, el caso de Biden es de un acoso sexual del año 1993 con una practicante, una empleada de la oficina del Senado que se llamara Tara Reid. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Lucía Bastidas, Daniel García Peñas, Juan Carlos Wilson y Miguel Uribe Turbay por haber estado aquí. Y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Voces RCN, 7 de la noche, 59 minutos. RCN Radio, en casa contigo.